buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, una semana más con vosotros para seguir hablando sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios, sobre la esperanza que tenemos en Cristo. Y bueno, comienza una semana importante, comienza una semana muy especial, la llamada Semana Santa, la llamada Semana de Pasión, y precisamente hoy, Domingo de Ramos. Yo quiero, con la ayuda del Señor, hablaros primeramente del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Del sufrimiento de nuestro Dios. Y quiero poder transmitiros, porque creerme que hablar del sufrimiento del Señor, hablar de su padecimiento, hay mucho de qué hablar de Él. Pero si hay algo verdaderamente donde el Señor sufrió, creerme que no fueron el sufrimiento físico, no fueron los puñetazos que le pudieron dar en la cara, no fueron los escupitajos, no fueron los latigazos de los romanos, no fue el desprecio de la multitud, no fue el ser ignorado prácticamente por todos, ni aún el ser dejado por sus propios discípulos. Hubo mucho más dolor en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sufrimiento el Señor lo va a expresar. Nuestro Dios va a manifestar el verdadero sufrimiento que Él tuvo, lo que verdaderamente lo dolió y le dolió en el alma. Esas palabras que el Señor va a decir y va a expresar, las dijo en la cruz del Calvario. La dijo en la cruz del Calvario y la dijo en la hora novena, la hora novena, que serían las 3 de la tarde, ¿no? Porque hablamos, según el calendario judío, la hora novena hay que añadirle 6 horas más y serían las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde el Señor dijo unas palabras bastante importantes. El Señor va a decir en la misma cruz, después de haber pasado todo el sufrimiento que Él pasó, como acabo de comentar, el Señor va a decir: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Créeme que este fue el verdadero sufrimiento de nuestro Señor. Aquello que le dolió en su alma, le dolió, y fue por lo que verdaderamente clamó. No clamó porque fuese librado de la muerte incruenta que Él tuvo, sino que lo que verdaderamente clamó, como Él dijo, fueron esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo, con la ayuda del Señor, quiero poder contestar a esta pregunta: el por qué el Señor, por qué el Dios del cielo, el Dios de la gloria, desamparó a su propio Hijo Jesús. El Señor llamaba a Dios, Dios mío. Y como estoy diciendo, desde lo más profundo de su ser, vemos cuando el Señor está diciendo, y esto es importante, ¿no?, lo que voy a comentar, estas palabras de Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo está diciendo como hombre, porque Cristo era completamente Dios y es completamente hombre. En Cristo podemos encontrar las dos naturalezas, naturaleza humana completa y naturaleza divina. Esa es la peculiaridad que hay en nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hubo también palabras importantes que Él estuvo comentando antes de morir. El Señor, estando con sus discípulos, Él le manifestaba a sus discípulos estas palabras que yo os quiero comentar, ¿no? Dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El propio Cristo estaba manifestando y expresando a sus discípulos que Él salió del Padre. El unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, Él ha dado a conocer al Padre. Pero Cristo estaba en el seno del Padre, dentro de Dios. Por eso dice que salí del Padre, vengo a este mundo, ¿pero qué? Pero voy de nuevo al Padre.
son palabras importantes de nuestro Señor Jesucristo. El propio Señor va a decir, ¿no? Cuando estaba con su discípulo, yo no estoy solo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo, no estoy solo, yo he vencido al mundo. Y no solamente va a vencer al mundo, sino que va a vencer a la muerte, va a vencer al propio diablo en la cruz del Calvario. Hay palabras que el Señor en esa oración modelo, que muchas veces la he comentado, creo que la he comentado aquí, hay palabras que el Señor en esa oración de intercesión maravillosa, espléndida, de Juan capítulo 17, hay algo que el Señor le va a decir al Padre: Padre, glorifícame tú al lado tuya con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes contigo, antes que el mundo fuese. Por eso es lo que antes decía de que el Señor, nuestro Dios, salió del Padre, estaba en el Padre, volverá, evidentemente ha vuelto al Padre y Él estaba con la gloria del Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de aquel que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra de nuestro Dios, porque si bien la que nos da luz, la que puede traer conocimiento a nuestras vidas en relación a nuestro Dios, en relación a nuestro Cristo bendito, es la propia palabra de Dios. No podemos buscar luz, conocimiento de Dios solamente en la Biblia. Y la Biblia también, a esta palabra que estoy comentando, ¿de quién estamos hablando? La propia Biblia nos va a decir en Filipenses capítulo 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo era igual al Padre en su naturaleza divina, Por eso, y me vaya a permitir que lo lea, la carta de Hebreo nos va a decir algo bastante importante, ¿no? La carta de Hebreo nos va a decir, bueno, le tenemos aquí, Hebreo capítulo 1, nos va a decir algo bastante importante, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera a los padres en otro tiempo, dice, en estos días Dios nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando del heredero de todo, estamos hablando del creador de todo. Y dice, hablando de su naturaleza, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, ¿de qué? De su sustancia. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso cuando Cristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo tiene el que la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre, tiene el mismo ADN. Estamos hablando, como antes decía, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios hecho hombre. Por eso la Biblia nos va a decir que Cristo se despojó, esa naturaleza divina que Él tenía, Él siendo Dios, va a tomar la condición de hombre. Y no solamente va a tomar la condición de hombre, sino que va a tomar la condición de ¿qué? De siervo, de hombre y de siervo. Y se va a despojar,
va a dejar a un lado su naturaleza, su poder, su divinidad y va a ser igual que tú, igual que yo, pero ojo, más sin pecado, como dice la palabra. Y él, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte en cruz, como dice la palabra. Por lo tanto, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios hecho hombre. Romanos capítulo 5 nos va a decir en su palabra de quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios bendito por todos los siglos. Cristo es Dios bendito por todos los siglos, y ese Dios bendito va a tomar la forma de hombre, va a tomar la condición de siervo también, y se va a humillar hasta lo sumo, va a ser obediente al Padre. Él, en esa condición de hombre, de siervo, se va a humillar, como estoy comentando, y en él va a haber esas palabras profetizadas en el Salmo 22, porque estamos hablando una profecía, lo que el Señor dijo en la cruz del Calvario. Ya el Salmo 22, 1000 años antes, ya estaba profetizado que el Señor dijese esas mismas palabras. En el Salmo 22, 1000 años antes. Fijaros cómo, si tenéis Biblia, lo podéis ver en vuestras casas, cómo el Salmo 22 va a decir lo mismo por boca del rey David. Y el rey David lo que estaba era profetizando aquellas cosas que le iban a pasar a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 22 va a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti día y noche y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Palabra dicha, como estoy comentando, por el rey David, profetizando lo que le iba a ocurrir al Señor en la cruz del Calvario. Ya el Señor, como decía en un principio, ya el Señor sabía todo aquello que le había de acontecer. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor va a decirle algo al Padre, por boca también del rey David. Pero tú eres santo. Yo sé que tú eres santo. Y precisamente eso de que tú eres santo es una palabra que ya, o mejor dicho, una oración que el Señor ya nos mostró, ¿no? Esa oración modelo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Dios, Cristo, va a santificar, va a honrar, va a glorificar el nombre del Padre en esa cruz del Calvario, en esa cruz que tenemos aquí, Padre Santo. Y fijaros lo que va a decir: tú que habitas entre la alabanza de Israel. Dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Está retomando palabras que él luego va a aplicar a su propia vida, sabiendo de que él va a esperar en el Padre. Él va a saber de que va a ser librado y que no va a ser avergonzado, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres mi Padre bueno. Eso es lo que el Señor estaba diciendo, pero él sabía que estaba en la condición de hombre. Por eso el Señor va a seguir diciendo en ese Salmo 22, cuando antes leíamos en Filipenses: mas yo soy, que se humilló hasta lo sumo, estando en la condición de hombre. Por eso el Salmo 22 va a decir: mas yo soy gusano, ¿y qué? Y no hombre, oprobio de hombre y despreciado del pueblo. Todos los que me ven menean su cabeza, me escarnecen, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Fijaros unas palabras escritas 1000 años antes, y cómo el Señor,
cumple esa palabra. Como el Señor va a decir, mas yo soy gusano, y no hombre, se humilló hasta lo sumo. Él se veía como un gusano, como nada, oprobio, despreciado por los hombres, renunciado, vituperado por todos los que estaban a su alrededor. El Señor, y luego la burla de todos los que estaban alrededor, se encomendó a Dios. Está subido en la cruz del Calvario, se encomendó a Dios, pues que Dios lo baje, que Dios lo libre. Ya he dicho más de una vez, tenemos la cruz vacía, y lo vuelvo a decir, tenemos la cruz vacía porque la cruz está vacía, porque el Cristo de la gloria no se quedó en ella, resucitó, bendito sea su nombre. Él resucitó, Él venció a la muerte. Tenemos que creer en un Cristo vivo, en un Cristo de poder, en un Cristo de amor, en un Cristo de victoria. Él resucitó. El Señor que se humilló, que se hizo como un gusano, en que fue despreciado por todos, despreciado por todos los que le rodeaban. Dice aún más el Salmo 22, aunque no me da tiempo de poder explicarlo completamente todo, pero el Salmo 22 dice la palabra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno. Fue acorralado por todos los que le rodeaban. Contar, dice, horadaron mis manos, como bien sabéis, y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en la cruz del Calvario. Vemos ese cumplimiento y todo eso que tuvo que el Señor que sufrió, todo eso que estaba profetizado fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos va a decir algo importante. La palabra de Dios nos va a decir porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El justo, el Hijo de Dios, aquel que decía el Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Él es mi deleite, en Él me gozo. Pero Él, el Hijo de Dios, que tomó la condición de hombre, que tomó condición de siervo, que se despojó hasta lo máximo, el justo por cuanto en Él no había pecado, en Él no había pecado. Pero Él, como estoy diciendo, el justo murió por los injustos, ¿para qué? Como dice su palabra, para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre. Cristo es el único camino que te puede llevar al Padre. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Cristo es, como la palabra también nos va a decir por qué fue desamparado, porque era el medio que Dios va a utilizar. La ley establece que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y Cristo tuvo que derramar su sangre santa, pura, para que tú y yo fuésemos limpiados a través de la sangre del Cordero, de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados. Por eso la palabra de Dios nos dice que de tal manera ha amado Dios al mundo, tu vida y mi vida, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. ¿Quién tiene vida y vida eterna con Dios? Aquel que crea en la sangre del Cristo de la gloria, aquel que crea en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La palabra nos va a decir al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que no conoció pecado. Por eso decía antes que en Él no había pecado. Cristo no conoció pecado, mas para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo pecado. Cristo, como la palabra nos va a decir, y ahora veremos,
Dios cargó el pecado de todos nosotros en la persona de Cristo, en el Santo, en el Hijo de Dios. La Biblia, y fijaros, la cruz que ha cambiado completamente de símbolo. La cruz, fijaros lo que era el símbolo de la cruz. La cruz, ¿de qué era símbolo? La Biblia nos va a decir en Gálatas capítulo 3, versículo 13, léelo en tu casa, nos va a decir lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La cruz era símbolo de maldición y Cristo se hizo maldito por ti y por mí. ¿Cómo? Cargando el pecado de todos nosotros. No hay justo ni aun uno, no hay ni uno bueno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios. No hay ningún hombre, ninguna mujer, de ninguna época, de ninguna generación, de ningún siglo, que nunca haya pecado jamás. El único que es sin pecado, el único que es justo, el único que no conoció pecado es Cristo. Y fijaros, el pecado de la humanidad Dios lo cargó en el hombre, en Cristo Jesús. ¿Y fue qué? Clavado en la cruz del Calvario. La cruz, maldito, dice la ley, todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque por las obras de la ley nadie se puede salvar. No hay ninguna obra que podamos ofrecerle a Dios para ser justificado. No la hay. No hay ninguna obra. Por eso la palabra de nuestro Dios. Ahora, si bien ante la cruz era un lugar de maldición, pero como estoy comentando, ahora la cruz es un símbolo de gracia, de victoria, de favor, donde tú te puedes acercar para hallar la gracia y el oportuno socorro de nuestro Dios bendito. Por eso la Biblia nos va a decir, y va a decir el apóstol Pablo, por gracia soy salvo, por medio de la fe en Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es que es un don de Dios, no por obra, para que nadie que se gloríe. La salvación de tu vida, de tu alma, el día en que tengas que morir, el día en que tengas que dar cuenta delante de Dios, es un regalo que el Cristo de la gloria ha pagado con su sangre bendita para que tú y yo seamos salvos de la ira de Dios, de la ira por nuestro pecado. Porque la Biblia ya nos lo dice claramente, si aunque te lavares con lejía, tu pecado no será quitado. Solamente será quitado con la sangre que el Cordero de Dios, que el Hijo de Dios derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hay un texto que todos conocéis en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53 nos va a decir algo importante. Volviendo a la pregunta del principio, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues te he desamparado para llevar muchos a la salvación, para que muchos hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que muchos hombres y mujeres sean justificados por mí, para que muchos hombres tengan la vida y la vida eterna, bendito sea su nombre. Dice la palabra en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto en la cruz del Calvario. Y como que escondimos de él su rostro, fuimos despreciados y no lo estimamos, no tuvimos en consideración lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, por el hombre. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No vas a estimar? ¿No vas a tener en consideración de que Cristo ha muerto por tus pecados, por tu vida, por la vida eterna? Estamos hablando de la semana de pasión, estamos hablando del verdadero significado de la Semana Santa.
que es la salvación de tu alma y de mi alma, de la salvación del ser humano. Y no lo estimamos, todos los que estaban allí. Dice la palabra que ciertamente, ten la seguridad, ten la certeza, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Nosotros decíamos, este es uno que Dios está ahí tratando y castigando. Uno que fue herido de Dios, mas no, va a decir la palabra. Mas Él fue herido por ¿qué? Herido por nuestras rebeliones. Nuestra rebelión es, ¿sabéis cuál es nuestra rebelión? En no tener en cuenta a Dios. El decir, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de Cristo. A mí me da igual lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la rebelión del hombre de hoy en día. No tener en cuenta a Dios. Mas Él murió por eso. Él murió por tu rebelión, para acercarte a Dios. Él también, como dice la palabra, molido ¿qué? Por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nuestro castigo fue derramado en Él para que tú y yo tengamos esa paz. Y por su llaga todo ¿qué? Fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El Dios de la gloria. Señor, ¿por qué me has desamparado? Te tengo que desamparar, porque en ti voy a cargar el pecado del mundo entero. Y fue la hora más densa tiniebla de la tierra. Dios tuvo que apartar por un instante, por un momento, la mirada de su amado Hijo Jesús. Dios por un momento tuvo que apartar la mirada y no ver el pecado. Porque Dios aborrece al pecado, mas Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado del hombre, mas Dios ama al pecador. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ti tengo que cargar las rebeliones de este mundo, las rebeliones de cada hombre. Tengo que moler en ti el pecado de cada hombre. Tengo que cargar en ti el pecado de todos nosotros. Y por eso dice el Señor, y dice la palabra, ¿qué actitud va a tomar el Señor ante esa cruz? Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. No la abrió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de él, de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Acató la voluntad de Dios. Acató la voluntad del Padre. Tenemos en Cristo Jesús lo que siempre Él decía: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. He venido a la tierra para agradar al Padre, no para agradarme a mí. En esa semana de pasión, en esta semana de Semana Santa, que comienza hoy, Domingo de Ramos, recuerda que lo más importante y la palabra más importante que Cristo dijo en los días de su carne es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Te tengo que desamparar. Para aquel que me está escuchando, para aquel que me está viendo, yo voy a cargar la cruz, sus pecados en la cruz del Calvario. Voy a morir por Él en su lugar, para que tú tengas justicia delante de Dios, para que tú tengas paz delante de Dios. No lo desestime, no desestime la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dios te ama con un amor eterno. Cree en el Señor Jesucristo, recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Cree lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para perdón de tus pecados y para perdón de mis pecados. Y una cosa, el Señor nunca
El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sabes qué te digo, que Cristo, el Dios de la gloria, nunca te va a desamparar. Espero que esta palabra haya traído luz a tu vida, conocimiento a tu vida, y no desestime la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga y un abrazo para todos.